Antes de comenzar con este episodio número 72, si no mal recuerdo, si no me estoy equivocando, si no, corríjanme. Pues nada, pasamos a dar los respectivos anuncios antes de comenzar el episodio, como siempre tratando de poner que aquellos que estén interesados en este proyecto de Gym Rats, pues comentarles que tanto Fer, Dani y yo nos ocupamos en dar servicios tanto de entrenamiento, de nutrición. Obviamente, aquellos interesados, pues pregunten por disponibilidad y si estamos disponibles, con muchísimo gusto podemos apoyarlos de ese lado. Por otro lado, pues igual está la parte del blog de Fer, que está muy reciente. Igual ahorita, si no mal recuerdo, que abriste fechas ahorita, ¿verdad, Fer? Para aquellos que estén interesados en suscribirse. Sí, del 1 al 3 de cada mes. Ahí está, entonces ahí lo tienen para que igual aquellos interesados. Por parte de Dani, no sé ahorita qué cursos tengas en puerta, aparte de que obviamente dejamos el enlace en la descripción para aquellos interesados en suscribirse en más, Muscle My Academy, perdón. Y no sé si ahorita qué cursos tengas en puerta, Dani, igual que quieras poner antes de comenzar el episodio. 8 de octubre voy a estar acá en Morelia por parte de INAF, 14 y 15 en Morelia, parte de CEDEFIS, y 28 y 29 de nuevo por parte de INAF. ¿De qué voy a hablar? Pues ya se imaginarán. Sí, creo que no Ok. hace falta decirlo, pero sí, por acá andaremos. Perfecto, pues ahí dejamos los anuncios de este episodio antes de comenzarlo. Y pues bueno, nada, vamos a comenzar este episodio. Carnales, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 72, güey, no estoy seguro. Creo que sí, güey. No recuerdo muy bien, pero creo que sí, 72. Nuevamente aquí, después de un rato, güey, ya no nos habíamos visto, ya teníamos como 2 semanitas, 3 semanitas creo que sin grabar. Pero nada, como siempre, de este lado tengo al buen Ferekiwa. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo andas? Qué rollo, pues regresando de competencias y es de lo que vamos a hablar al regresar de todas estas experiencias, ver qué se sigue haciendo, qué ha mejorado en el culturismo. Y pues nada, ya extrañaba grabar. Último episodio con el doctor que estuvo de lujo, le gustó a mucha gente. Entonces, muy chingón. Ah, huevo, qué chingón, hermano. Y pues por el otro lado, el padrino, Daniel Álvarez. ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo estás, güey? El Padrino, ¿nunca has escuchado esa canción de Jay-Z? Se llama La Familia, está buena. No, Igual ahí pues. está mi recomendación, güey. Muchas gracias. Nada, nada, Michi Dani, güey, nada. Tiene que ser en ese momento, güey. Ah, Nada, ok. no se vale pensarla, güey. Nada, nada. Chingón, güey, chingón, aquí andamos. No, ¿verdad? En la... ¿De qué somos? Quiera ahí Alex le pone algo. Sí, sí, sí. Un- Me va a mutear, güey. Sí, sí, Simón. sí. Te va a cancelar, Michi Dani. No puede. Que por cierto, como siempre, saludos al buen Alex. Qué gran labor, qué gran labor. Al Qué César, lo que chulada. hace César. ¿Y tú qué tal, Ángel, nieto? ¿Qué hay de Pues, nuevo, pues? pues, carnales, ¿qué les puedo decir? Como siempre, aquí tratando de mantener entrenamientos, güey. La parte igual de las pláticas. Aquí de veras se me olvidó anunciar eso, ¿verdad? Pero pues también aquellos interesados en pláticas. Cada miércoles, religiosamente, güey, en mi canal hay una plática con Yo no alguna sé cómo le persona, haces, güey. con alguna persona del medio del fitness, güey. Ahí todavía hay varias. Se vienen unas muy perras. Hay un pequeño spoiler alert. Entonces ahí para que estén atentos a eso, pero gracias, muchas gracias Dani por preguntar, muy, muy chingón. Y justamente yo creo que podemos comenzar abriendo por la parte de competencias. Como ustedes saben, aquellos que siguen al buen Fer fue el que estuvo por ahí durante, justamente de hecho por esas semanas ha sido un poquito complejo grabar, pues que pues Fer ha tenido esta oleada de competencias en puerta y lo demás es como que esta temporada del año, ¿no, Fer? Donde por lo regular se empiezan a juntar eventos y lo demás. Carnal, si quieres, da un poquito de background respecto a eso y ahorita ya nos vamos con el tema, que ahorita pues yo digo que va a ir saliendo orgánicamente. Sí, a mí me gusta mucho esta etapa porque siempre cada año es como un aprendizaje nuevo o reforzar aprendizajes anteriores. Entonces, me gusta mucho el asistir a las competencias y ya no me sirve mucho de manera personal como coach. ¿Por qué? Porque cada vez voy puliendo más las pautas que se dan, por ejemplo, en una peak week, el ver en realidad qué ocurre, cómo se pueden mover las variables que a veces no están en el control de todo atleta, como el tiempo, lo que se va a trazar un evento. Tú pautas las comidas pensando que el atleta va a ir a comer con 2 comidas y resulta que sale hasta en la madrugada a competir y dices, oh shit, se me pasó la carga, ¿qué hago? Modero el agua, sigo consumiendo la misma. Entonces, todos esos detalles son los que cada vez como que voy puliendo, tratando de siempre
hacer el proceso más fácil tanto para mí en el aspecto mental hacia lo que pauto y el cómo lo pauto y para el atleta hacérselo ver fácil porque estamos en ese continuum aprendizaje de hacer las cosas complejas, sencillas, y creo que el ir a los eventos en esta última fecha me dejó mucho de eso. Por ejemplo, si les doy algunos casos prácticos, me pasó que con un atleta nunca lo había cargado tanto de carbohidratos, es decir, llegar a la cifra de los 1000 gramos, por ejemplo, y vivir el spillover en carne propia. Entonces, es un aprendizaje con ese atleta bajo un contexto en específico que me va dando datos con los cuales trabajar y no replicar en otros atletas, pero saber que si un atleta es parecido a él, posiblemente una carga muy alta no va a ser lo más beneficioso, o bien con alguno me tocó que reduje el agua o la limité por la cuestión del pesaje y siempre que se manipule el agua no salen las cosas de mejor manera. Entonces, otra cosa es muy difícil revivir a un atleta en 24 horas cuando tiene que dar un peso de más de 3 kilos y tienes que restringir agua y a la par ya viene limitado en carbohidratos, o sea, de glucógeno y también de fibra. Revivirlo es casi imposible y a veces el resultado es un físico muy flat y no precisamente se ve muy bien en tarima. Entonces, todas esas experiencias que a veces allá afuera les da pena mencionar porque pareciera como de coaches nadie se equivoca en Instagram, pero yo estoy feliz de decir que me he equivocado varias veces, no muchas, pero que eso es al final información, información que me quedo y que cada vez voy puliendo más con todos los atletas y que vi un común denominador en mí, con los atletas que solía pasarme mucho con la cantidad de carbohidratos que algunos pueden almacenar de manera de glucógeno y que eso se vea bien visualmente. Entonces experimenté como que varios casos de spillover, lo que se suele Ok. decir allá afuera, y ya he aprendido a ser más conservador en las peak weeks cuando alguien no requiere de tantos carbos y solo por el aspecto emocional y el estar ahí puedes malinterpretar el plan base que tú ya tenías. Por ejemplo, el atleta te dice, "Pues, es que sí tolero más carbos o es que me siento un poco blando y ese me siento un poco blando siento que yo lo puedo gestionar mejor si estoy afuera a que si lo estoy viendo ahí con él, porque te transmite como que, ok, puedo tolerar más, pero quizás más no va a ser mejor para ese Claro. día o para los días siguientes. Entonces son cosillas que yo voy viendo y que ayudan al final del día en futuras preps. Y está chingón igual la IFER porque al final como que amplías más tu óptica hasta dónde se puede llegar, con qué es suficiente y cuándo sí realmente es Ujú. raro el caso. De hecho, ahorita que lo mencionaste, me acordé mucho de la plática que ahí tiene el buen Dani en su canal con Guillermo Escalante y los otros dos investigadores que no recuerdo sus nombres del paper. Y justamente creo que mencionaba esa cantidad, o sea, de que igual llega a casos en donde, oye, hacer hasta 1000 gramos de carbohidratos es algo muy cabrón y que al final de cuentas igual yo creo que, no sé cómo lo ven ustedes, pero considerar el qué tanto tiempo se estuvo igual en el déficit, ¿no? O sea, qué tanto a lo mejor un día no basta, tienen que hacerse cargas más extensas, de más semanas, lo demás. Y yo creo que eso igual está muy perro, porque justamente como decías, Fer, quitamos el hecho de todo es perfecto, o el caso incluso de decir que como coach tienes la herramienta o tienes como que el estándar de es que la pick debe ser así y eso lo hago a todos mis atletas, ya de ahí yo creo que ahí es cuando más se debe de ver los datos históricos, por decirlo así, o sea, la información que ya se tiene del atleta para poder genuinamente manipular las variables lo mejor que se pueda. Que igual en tu caso fue, no sé si te ha llegado esa ocasión en la que pues simplemente es preferible seguir, o sea, de que mover muy poco por lo regular, o no sé Sí. cómo ha sido igual esa parte, güey, ya que tienes ahí más en la parte de atletas. Me acaba de pasar, por ejemplo, con Luis Fontes. Con Luis Fontes tuvimos su selectivo y yo casi siempre hago una prueba de Pickwick la semana anterior o 2 semanas antes. Ya voy como que más o menos estandarizando los días de refeed, qué días van a ser más altos, más bajos, etcétera. Con Luis Fontes me pasó que en su selectivo nos pasamos un poco y ya no salió como en verdad se veía semanas previas con refeeds de por medio. Entonces, lo que hice con él, ¿sabes qué? Aunque yo haya planeado una peak week previa, no la hice tal cual esa semana y dije, mantenerlo simple, literal, no hice ningún refeed, no hice ninguna carga de agua, no hice ninguna carga de sodio y solamente le dije hidrátate todo el tiempo
y solamente cargamos más carbos ese día del evento porque era alguien que no perdía el fullness. Es decir, aunque estuviera un poco más bajo en carbos, se veía duro, se veía lleno, no perdía bombeo. Entonces, con él en específico, hasta el día del evento seguía con 8 litros de agua, que era algo que mi yo de antes no hubiera hecho. Es como que el día del evento limite el agua o restríngela para que no vayas yendo mucho al baño, y esta vez agua a libre demanda. Tú sigue consumiendo agua, que es la única forma de que no te retengas, porque otra cosa él me decía, oye, y si se atrasa el evento no me voy a retener. Y le digo, imposible que te retengas. Si tú sigues consumiendo agua, es la única manera que el cuerpo va a expulsar más agua. Ahora, si lo hubiéramos limitado, cortado, posiblemente sí te fueras a retener en algún punto porque limitamos la ingesta de agua. Y con él fue como mantuve las cosas muy simples. En cambio, pues es que tengo muchos ejemplos, pero ya los puedo ir mencionando conforme vayan surgiendo ahí preguntas. Está bien pelado, mano, porque Sí. ya ven que insistimos mucho, bueno, al menos yo en lo que me dedico, es que basados en evidencia, que partimos, y claro, ya sabemos a estas alturas que basarse en evidencia no es citar PubMed, no se trata de eso, pero eso es lo curioso del bodybuilding, que ya específicamente una competencia, una puesta a punto, cabrón. Sí, ya tenemos ese paper, el que mencionas, Ángel, los otros investigadores son Chris Barakat y Ujú. Scott Stevenson, en donde varía mucho las estrategias que ellos usan. Por ejemplo, está el reporte este de caso del propio Chris, en donde él lo único que hizo fue manipular carbohidratos al alta, y en donde se observó midiendo contenido de agua intracelular, extracelular, que tanto el extracelular como el intracelular estuvieron a tope, justo a la par de su competencia. Que típicamente en culturismo lo que se busca no es eso, al menos en teoría, es que el agua subcutánea, o extracelular también, dividiendo de compartimentos, esté baja, pero se observó que ese no es el caso, que cuando él se veía más definido, con los pliegues cutáneos más bajitos en milímetros, el agua en su totalidad, incluida la extracelular, que se supone es la mala, estaba hasta arriba, a comparación de distintas semanas. Entonces esa es la parte, llamémosla hasta cierto punto artística, en donde a lo mejor como que el culturismo se pierde para muchos, de qué es realmente lo que está viendo en las famosas fotos que sale el atleta de espaldas y el coach viéndolo, qué realmente están viendo. Y por ejemplo, Fer ya lo mencionaba, hay términos extraños como el de que se derramó, el spillover, que es difícil, a lo mejor en fotos uno no alcanza a percibir esas cosas, pero ya cuando tienes a la persona enfrente o lo estás viendo competir, como que sí alcanzas a apreciar ciertos detallitos. Y creo que si eso le sumas la variabilidad ya en una competencia como tal, el factor tiempo, de que casi nunca son tan puntuales como se debería, algunas más que otras, el factor luces, el factor la temperatura Estrés. no, hombre, el estrés. Tan solo imaginarse que estás en ropa mínima con miles de personas que literalmente te van a juzgar por cómo te ves, que el horario, que si tienes que hacer esto, que si el agua, que si aquello, que si un montón de variables, que si el bronceado, que si cuanta más se te ocurra, realmente, ¿qué es lo que sí puede tener un impacto en tema de que pases de quinto a tercer lugar a primero? Creo que eso es lo difícil de dilucidar. Y eso es donde pienso, donde dependiendo si hablamos de culturismo natural o libre, en algunos se ven más. Todavía existen muchísimas prácticas que a lo mejor aquí ya hemos hablado al respecto de deshidratarse, etcétera, lo que comenta ahorita Fer. Oye, realmente hacer eso, ¿qué tanto te puede costar en tema de tu apariencia? ¿Realmente qué tanto beneficio? Y cómo lo difícil es que incluso hay gente que no hay que hacer nada, de que mantener como que take it easy, man, disfruta el evento, aunque son muy pesados esos eventos, pero no hay que hacer magia, a diferencia de esta como mitología que existe luego en redes, de que increíble ver cómo el físico cambia momento a momento, no lo sé, como que quizás en algunos casos, pero eso puede llevar a decisiones bien extremas, ¿no? Sí, ahí el punto, por ejemplo, con lo que mencionas, Dani, del spillover, incluso yo he hecho peak weeks para, o sea, a propósito, es decir, Ujú. suena así, pero quiero ver qué pasa cuando yo tomo una decisión que a lo mejor no era la que yo tenía prevista, pero para ver si es cierto que puede ocurrir eso que mencionan. Por ejemplo, he hecho lo típico de consumir mucha agua y luego limitarla a la mitad para que supuestamente tú sigas cargando, expulsas más agua y el otro día, pum, amaneces más magro.
Lo he hecho un par de veces y no es el caso. Es decir, el problema es de que en un culturismo diferente, ahí empieza que diurético y empiezan cosas que no se mencionan y que a veces no se sabe ni el por qué se pautan y puede que se logre cierta apariencia, pero ya no sabes por qué variable fue y ni siquiera sabes el mecanismo por el cual sucedió. En el caso del spillover, uno dice, bueno, pues te pasas de carbohidratos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando también estás cargando muchos carbohidratos y a la par estás consumiendo mucha agua y mucha sal? Puede ser el caso que exista también ese spillover porque hay mucho que se puede almacenar en los compartimentos y algo ya puede ir a ese espacio al que visualmente no se va a ver mejor. O de la contra, que si es cargando muchos carbos, pero el agua quizás la restringes un poco y ya no hay almacén para esos carbohidratos. Entonces, el spillover puede pasar de dos maneras. Quien aumenta su cantidad de carbohidratos que no se excede su capacidad de almacenar glucógeno en ese músculo, o bien para aquel que sigue consumiendo pero restringe el agua. Entonces, es como que güey, ¿de dónde me están cayendo los tiros cuando muevo alguna otra variable y casi siempre el agua es la que ocasiona ese problema? Entonces, son aprendizajes que vas adquiriendo y que a veces yo lo hago a propósito para recabar más datos y para evitar hacerlo en futuras peak weeks. Y por eso admiro mucho a Cliff Wilson. No sé si lo Ujú. conozcan, Sí, 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 cómo yo no. digo que los preparadores que más pro naturales tiene, e incluso creo que también asesora gente del culturismo libre y justo creo que lo que lo ha hecho tan exitoso en las Peak Weeks es como el tener demasiados atletas y encontrar la herramienta correcta de Peak Week con cada uno, con los físicos que tienen similitudes en cuanto a datos y aspecto visual, y el tener tanta esa recopilación puede a él decirle, sabes que a este atleta con X características son similares al anterior que lo coaché hace un par de años. Puede ser que una carga media, una carga trasera o una carga frontal beneficie más a cierto tipo de físicos, o bien no hacer nada y mantenerlo todo simple. Entonces yo estoy tratando de hacer ese camino poco a poco y recabando datos para cada vez darle mejor al punto en alguna peak week. Es Claro, la cosa más elusiva del mundo, ¿no? Es como que para alguien fuera del culturismo es muy difícil de comprender. Sobre todo, igual, si te metes a redes, puedes ver cosas como afinando últimos detalles. ¿Qué tanto puedes afinar? No sé, por ejemplo, de que crezca un deltoide en una semana, 2 semanas. Es aún como que ya, yo personalmente viéndolo así como consumidor a veces de ese contenido y también de la parte educativa, no alcanzo a entender a qué se refieren muchas veces con afinar detalles. ¿Qué es realmente siendo así súper realistas, valga la redundancia? ¿Qué es lo que puedes hacer semanas previas a que alguien compita? Pues perder grasa significativa. Ay, güey, chance, ¿no? Ganar músculo, olvídate. Entonces, realmente, ¿qué se hace? ¿Qué se busca en una peak week, sabes? Ya hemos hablado de ese tema en particular, pero ya como que verlo en una competencia y ver que existen infinidad de prácticas y también comentando un poquito de montones de reportes de caso que existen de culturistas, tanto naturales como libres, que ante estas prácticas caen al hospital. Algunos como que les da algún calambre ahí bien brutal mientras están posando, algunos ya que se bajan empiezan a sentirse mal, como que se desvanecen. Y oye, ¿qué hicieron? Y la mayoría que caen al hospital por cuestiones muy similares es diuréticos. Entonces uno se pregunta, ok, diuréticos, ¿para qué son? Ok, para que te deshidrates, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema, pero entonces, ¿por qué alguien lo haría? ¿Por qué alguien buscaría deshidratarse sabiendo que el músculo es primordialmente agua, ¿no? Entonces, como que esa es la parte, pienso, más compleja del culturismo, realmente, ¿qué detalles se afinan? Y cómo esa experiencia, por ejemplo, lo de Cliff Wilson y lo que tú estás reuniendo con diversos atletas, Fer, puede realmente afectar las prácticas, que pienso la que tiene más peso, no sé qué opinan ustedes, sin lugar a dudas cargar carbohidratos, ya sea backloading, frontloading, pero esa es creo que la única también que pudiéramos respaldar con evidencia un poquito más contundente. y ahí, por ejemplo, al final está esta parte en donde pues tu mejor herramienta para evaluar, por decirlo así, si fue una peak week exitosa o tal vez no tanto,
fue meramente la parte subjetiva, ¿no? Porque al final es ahí, Y lo obviamente, visual. por ejemplo, lo que decías, Fer, tú al tener más experiencia, un acúmulo de casos de atletas, como que puedes empezar a dilucidar mejor respecto a, ok, hasta dónde pudiera empujar, qué tanto podría verse mejorar el aspecto en una pick week respecto a eso, ¿no? Y por ejemplo, igual lo que mencionabas de Cliff Wilson, ¿no? Es que al final, pues oye, tenemos evidencia, sí, pero no es la misma evidencia que tenemos para, no sé, o sea, cuando se saca a la venta un medicamento, además, o sea, realmente en culturismo hay muy poca evidencia y tenemos que trabajar con ello, ¿no? Y creo que ahí, no me recuerdo que lo decía Neko, ¿no? Que ahí está en pañales respecto a eso, respecto a Pickwick. Entonces, lo que mejor tenemos son reportes de casos, fisiología y tratar en base a eso, sobre todo, maximizar en ese punto el mejor aspecto. Lo mencionas hace un rato, Dani. Oye, pues ya tienes 2, 3 semanitas a lo mejor que vas a competir, pues ya está. O sea, al final de cuentas, ya tuviste que haber hecho la gran parte del trabajo y durante esas 3 semanas, porque a mí me llegó a pasar antes de pensar de, oye, pero pues es que en Peak Week, pues igual tienes como que esta perspectiva de pues únicamente cargar sushi, hamburguesas y lo demás. Y es como de, oye, ¿y las calorías? ¿Y el déficit? ¿No vas a ganar grasa en ese día? Y es como de, pues ya al final de cuentas, cuando te empiezas a verlo más de cerca, empiezas a ver la magnitud, el tiempo del proceso, te das cuenta que justamente esas semanas lo que tienes que hacer es manipular la alimentación para intentar maximizar la mejor puesta que tengas, ¿no? Y yo creo que aquí juega mucho el factor tiempo que hice hace un rato, Fer. O sea, hacer pruebas antes, ¿no? O sea, ir con tiempo, saber cuánto tiempo tienes disponible, a qué evento quieres llegar. Y yo creo que eso igual es muy importante para tratar de dar pasos, por decirlo así, un poco más seguro, ¿no? Y tal vez no hacer por primera vez la peak week de un atleta, es la primera vez que lo haces con él, el mero día bueno, la semana del evento, ¿no? O 2 semanas antes del evento, cuando creo que se puede, si tienes ese tiempo, pues qué mejor para poder dar un paso más seguro, por decirlo así. Es que ahí, antes de pasarle a Fer, poniéndolo ya en una perspectiva realista, ok, vale, imagínate que el día de hoy, martes, estamos grabando el martes, pensemos que alguien compite el sábado, o bueno, el domingo, compite el domingo. Ujú. ¿Qué rayos se hace esta semana? Que es lo que muchas personas se pueden preguntar. Sí, sí, sí. ¿Sigo en déficit? ¿Me mantengo? ¿Entreno? ¿No entreno? ¿Alcanzo a perder un poquito de grasa? Sí, sí, Porque sí. ahí Sí, la sí. mente de muchos les va a decir, pierde grasa, güey, porque no tienes que... Y a algunos otros les va a decir, no, ya no, porque te vas a ver chiquito. Ok, vale. Entonces, esa es una decisión muy importante. ¿Qué rayos vas a hacer ahí? Y ya después, ok, es el domingo. ¿Qué hago el sábado? Todavía el sábado entreno, alcanzo a depletar, me cargo el sábado, hago front loading, hago back loading, que sería cargar al inicio de la semana o bien hacia la competencia. ¿Qué rayos, no? Y por ejemplo, que la Exacto. competencia, ahí es lo más tricky. Tu competencia es el domingo, va, súper. Categorías ya revisas, ¿no? Sales 2 p.m. Ya estás ahí bien listo desde la mañana, ya estás con stoppers, esta madre, hasta las 2 p.m. Puta, ya son las 3 güey. Y llevas 4 bombeando güey. desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Son las 6 y no he salido. Ahí, ¿qué rayos se hace? O sea, haces otra carga, te Exacto, esperas, y pienso que son muchas de las cosas que uno Claro. nunca se te viene a la mente hasta que ya realmente sucede. Y es Ujú. donde ya después, si no se obtuvo el resultado, es no, es que tuve que haber aquí o allá. O si sí se obtuvo, probablemente nadie supo exactamente por qué que se hizo, y si esta persona se deshidrató y le fue bien por algún motivo se va a volver a deshidratar, porque pues, oye, es que así me fue bien y bla, bla, bla. Ujú. Claro. ¿Cómo o tomas tan, todas las decisiones, Fer? Es a lo que voy. yo lo tomo así, por ejemplo, si el atleta, a veces son muchas casualidades porque dices, bueno, se atrasó el evento y resulta que ese día solamente porque quiso tomó 2 litros de agua, menos, y se vio muy bien. Entonces uno dice, bueno, ese atleta quizás con menos agua tiene su mejor look y quizás con un peso corporal más bajo. Entonces es cuando va relacionando como que los datos y el aspecto visual. Porque si un atleta se despierta y en ayunas se ve de putísima madre, pues ¿cuánto tiempo ha consumido agua? Pues nada, o muy poca. Entonces, ahora, ¿cómo vas a mantener ese punto en ayunas hasta que compita? Y ahí es cuando vas sacando un poco más de datos, porque también a cuántos no nos ha pasado tú, Daniel, en la práctica, que puedes decir, bueno, muchos atletas se ven bien 2 días después del refeed, pero ¿cuántos no nos hemos puesto a pensar que se ven incluso mejor tras el primer día de refeed y tras empezar a poner carbohidratos en la dieta? O
sea, que ya notan un efecto muy bien, se ven más llenos, más duros ese mismo día, o sea, no tiene que pasar un día completo. Y es ahí cuando dicen, ah, hazlo fácil, 2 días de refeed y al otro compites. A veces quizás no haces nada y ese día empiezas a comer un poco más y resulta que en la tarde, noche es cuando, pum, se botaban las venas, te veías más lleno, más duro y quizás estabas más hidratado por la noche. Entonces, es ahí como uno debe de aprender a actuar en función de las circunstancias que se vayan presentando y con el atleta en concreto, porque mucho su mejor look es en ayunas, mucho su mejor look es en la tarde noche, y es ahí cuando vas correlacionando no solo el peso, porque muchas veces el aspecto visual es lo que más manda y casi siempre se puede correlacionar el peso corporal, pero no directamente proporcional todo el tiempo porque algunos días puedes pesar lo mismo, pero visualmente ver un poco diferente hacia el espejo. Entonces, es un tema y que incluso a los que nosotros solemos escuchar como a Team 3DMG, no es como que digas, bueno, a todos los atletas lo sacan en la perfecta peak week, ni siquiera ellos mismos es como que quizás un atleta se ve un poquito más spill ese día del evento, quizás en sus checks de las semanas anteriores se veía más magro, pero ¿qué pasa? Que cuando pones una capa de Protan, hay líneas que no salen como si salieran en tu foto natural a la luz de tu casa y es ahí donde dices, oye, no ha pasado nada más que una capa de pintura, ¿qué pasó aquí? Entonces son cosas que uno va teniendo maña incluso con la pintura para que el atleta pues saque su mejor versión. Es súper complejo porque, ok, eso es alguien que quiera ver más vascularización, porque pasa en categorías en donde eso te baja puntaje, no sé, una chica bikini. Sí, ¿Cómo manipulas variables a la inversa para que, ok, si esta chica tiende a la vascularización, ¿cómo haces ahora para que salga menos, sabes? Siendo que si de por sí ya estamos como que en un terreno ahí un poquito borrascoso, se vuelve todavía más confuso y pienso que eso explica un porqué, al menos en parte, porque existen tantas prácticas que a veces son completamente opuestas. Hay gente que busca deshidratarse a la alta, otros a la baja, otros retener líquidos, otros quitarlos, cantidad de cosas que parecen totalmente contrarias, pero todos con un mismo fin que no siempre está claro. Y va, ya lo platicamos en alguna ocasión, desde los términos que usamos. Ujú. Ah, mira, es que llegó muy seco. Ah, cabrón, pues te imaginas una asesina, ¿no? ¿Quién va a llegar seco? Pues no, evidentemente no. Si, más bien se refiere muy poca grasa corporal. ¿Y cuándo se tuvo que haber hecho eso? Pues meses antes. Y esa es la otra, güey, porque en México todavía no llegamos al punto en el que todos los atletas llegan con muy poca grasa corporal. Ujú. Entonces, no es como que puedas replicar una peak week de Cliff Wilson porque Cliff muestra al atleta con el culo súper pegado al hueso y la piel pegada al hueso como para hacer una peak week tan drástica. Ahora en México no nos podemos dar todavía ese lujo porque hace falta mejorar las prácticas para llegar muy, muy magros previos a la peak week y hacer una peak week quizás un poco más exitosa y que visualmente cambie muy bien. Entonces tenemos que ser más conservadores, es decir, no cargas tan drásticas de carbohidratos, quizás no hay músculos tan grandes que almacenen muchísimo glucógeno como para que eso cause un impacto. Y hay veces que eso lo debemos de ir aprendiendo con cada atleta. O quizás, por ejemplo, me tocó un caso de, sí, muscularmente hablando de tren superior, hombros, pecho, espalda, con muy buen músculo, pero en la zona abdominal no hay músculo de por medio. Entonces se ve durísimo, lleno y duro de arriba, pero el spill va hacia el lado donde el músculo es más bajo, en la zona abdominal. Aunque tengas venas en el abdomen, si los cuadros no están botados, ese exceso de carbohidratos que no se almacena en forma de glucógeno en los músculos grandes, ¿qué pasa en los músculos que no están tan grandes? Pues son los primeros que se tapan. Entonces Sí. ahí es donde ocurre el spill que tú no esperabas, se siente lleno y duro, pero perdió un punto de definición en el abdomen. Y oh sorpresa, hiciste la carga perfecta, pero algo de agua, por qué no decir subcutánea, quizás pasó al espacio extracelular, subcutáneo entre la piel y el músculo y se vio reflejado en los músculos que no están empujando tanto la piel, aunque en otros se vean más duros, más llenos. Entonces es un tema y que entre más, o sea, suena muy confuso, pero se puede hacer muy simple
si recabas los datos cuidadosamente y le da seguridad al atleta de pros y contras de o cargarlo mucho o que se vea muy flat. Y yo en lo personal me voy con la experiencia de que es mejor no hacer cosas ni tan drásticas a la alta o a la baja y preferible ver un físico lleno y duro sin llegar a exagerar a ver un físico blando, porque el físico blando pierde rayas, pierde vascularidad y el físico muy lleno, extremadamente duro, quizás pierde un punto de definición cuando no están tan magros. Entonces, más o menos. Y ahí también se va, digo, no sé cómo, pues, juntar esto igual con la parte de los periodos de pérdida de grasa, ¿no? Porque al final de cuentas, a cómo va avanzando las semanas, la preparación, cada vez se requiere de un monitoreo más cercano a los datos, ¿no? O sea, al final de cuentas, si llegas y de golpe das una baja de calorías, pues probablemente sí pierda grasa y sigue entrenando, es muy probable que pierda grasa, pero al final de cuentas, sostenerlo en el largo plazo y ya cuando empiezas, como ya te empiezas a ver magro, pero quieres verte un poco más, pues yo creo que Ahí, aquí sí. es donde incide mucho la parte de ver qué madres está pasando, o sea, cuáles son los datos que tenemos, en dónde podemos empujar más, qué variable podríamos optimizar un poco mejor. Y no sé cómo lo ven ustedes ahí, pero tal vez a esa gestión buena de variables durante todo ese tiempo, la peak week cada vez tal vez no podría generar una repercusión tan grande, ¿no? O sea, en el punto de que, oye, pues si ya llegas con un look bastante bueno durante ciertas semanas, como les hace un rato, Fer, pues tal vez moderarlo un poco a la alza o a la baja, pero justamente, o sea, dentro de rangos que tú sabes que ahí están, o sea, son datos que manipulas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que eso igual es tenerlo muy presente porque pues yo creo que todavía como que se tiene mucho esta parte de que la peak week va a arreglar las semanas, ¿no? O va a ser un cambio sumamente drástico. No sé, Fer, igual a lo mejor en tu experiencia, cómo hayas visto esa parte de qué tanto impacto puede generar una peak week respecto a qué tan grande puede ser. Muchas veces creo yo que sí infravaloramos lo que un físico puede cambiar si se gestiona bien la Pickwick, pero solo por el almacén de glucógeno y cómo esos carbohidratos y el agua y la sal hacen su trabajo para potencializar un físico que ya está listo. El problema es cuando no sucede y lo hacemos en las condiciones incorrectas, con la persona incorrecta y en el contexto no más adecuado. Es ahí cuando la Pickwick se empieza a ensuciar un poco. A mí me pasó con un atleta que el día anterior al evento, muy bien, se veía de putísima madre. Y cuando lo veo en la mañana siguiente del evento, lo veo y como mi ojo me dijo, este güey si come más no como que se va a tapar, pero ya no es su mismo look de ayer. Entonces ahí la decisión, el atleta te dice, oye, ¿qué comidas más hago? Y tú debes de decirle, no comas, sal a caminar, ve al baño, muévete un rato aquí, como a todos en cualquier día. Tú sabes cuándo comiste y te sentiste raro, ¿no? Como no Ujú, sí, sí, sí. tapado, pero con ese glucógeno de más que quiere salir a caminar. Bueno, eso mismo le pasa a un atleta. Entonces, a veces sí la peak week y una buena decisión puede cambiar el resultado tan sencillo como que, oye, te amaneces, no te veo igual que ayer, vete a dar un paseo, haz un poco de cardio, entrena, ¿por qué no? Porque quieres el máximo resultado de ese atleta y si la carga se te pasó, pues tienes que hacer cosas que no tenías pensadas y que pueden salir de algún margen y que se tienen que tomar la decisión en ese momento en concreto. Entonces, sí, tiene sus detalles y en muchos atletas puede causar un buen impacto y de hecho lo ha mencionado Cliff Wilson, así incluso en forma de burla que dice, muchos dicen que la Pickwick no ofrece beneficios, pero bueno, si la sabes hacer bien y con la persona Claro. en concreto lo puedes maximizar ese 5 o 10% que en tarima, ya con el conjunto de luces, pintura, bombeo y todo, puede, ¿por qué no darle al atleta a lograr lo que quiere en ese día? Entonces, tampoco hay que decir que no vale para nada, pero no vale para todos. Es muy complicado. Está ¿Sabes por cabrón. qué? No sé si vieron que recientemente compitió Eric Helms. Sí, Sí. ¿cómo no? Sí, sí, Por sí. Ah, de ahí hecho subió un escuché, estudio un día antes, me parece, de no por, recuerdo cuál. sí, igual sí pueden ahorita checar su Instagram porque hablaba de la supercompensación de glucógeno que había con la ingesta de carbohidratos o bien de agua. Algo así era el tema y está muy interesante.
Ese no lo revisé, creo que ha de ser de los están revisando como que artículos anteriores. Pero bueno, el punto es que compitió recientemente, apenas comenzó su temporada y por ahí creo que escuché en un podcast en el de Iron Culture, o en alguno, que una de las cosas que le comentaron los jueces en Nueva Zelanda fue que no obtuvo su Pro Card porque le hace falta estar más magro. Y yo, ok, es ahí donde digo, por eso es que es muy complejo el tema. Pero ok, tú lo Ah, ves, ¿cómo va a estar más magro, no? O sea, ¿a qué se refieren? ¿Cómo quieres que pierda más peso esta persona si ya tiene rayas sobre las rayas? Pues ujú, sí, porque ya a nivel competitivo y de Natis a nivel internacional es de verdad no creerse de la condición con la que llegan las personas. Cosa que si nos vamos aquí al contexto de México, lo podemos notar con nosotros mismos, de que, ok, uno se ah, imagina que el culturismo es verse descomunal. Es como que si no pesas 100 kilos, pues es una lagartija y tu opinión no cuenta. ujú, Pero no es realmente el caso, más bien ves físicos los más brutales con porcentajes de grasa, que esa es otra de las complicaciones por los cuales mi comentario. ¿Cómo mides ese porcentaje de grasa? ah, Pues en ese contexto, usar bioimpedancia, US Navy, DEXA, pesaje hidrostático, pues quizás los últimos dos si tienes lana y acceso a. Pero entonces, ¿cómo lo mides? Ya casi solo te queda el ojo, la percepción. ujú, Y es ahí donde tú puedes pensar, pues es que ya está esta persona, ¿no? Pero si ves que a ese nivel, una de las retroalimentaciones a Eric Helms en este ejemplo es perder todavía más grasa. Creo que eso ejemplifica un poquito el que nos hace falta un poco comprender esa parte, al menos pienso en mi muy sesgada opinión en México, que sí, no se demerita lo que hacen los atletas, de ninguna manera, no se entienda por ahí, pero sí que gran parte de por qué no vemos físicos así es porque simplemente hace falta perder más grasa. Y yo lo sí, sé, ya estás viendo gente con venas muy visibles, abdominales muy visibles, sí, pero aún no es rayas completamente definidas en los glúteos ni en los isquiosurales. Y ya es hablar de niveles a donde la mayoría de consumidores populares de contenido fitness de gimnasios, pues ni se imaginan que se puede realmente alguien claro. ver así. No sé si me Sí, explico. Por eso para mí es confuso todo el tema. y que hay veces que yo me he dado cuenta con atletas naturales que simplemente si se empuja más esa pérdida de grasa, pues bien lo mencionas, Daniel, pierdes más grasa, pero pues pierdes más carbohidratos y pierdes el almacén de glucógeno y te vas depletando de glucógeno un poco más. Entonces es ahí cuando el atleta se empieza a ver más flat y recuperarlo, tú dices, bueno, pues lo llevé al último apretón una semana antes y quiero hacerlo unos cuantos días más, oye, pues el físico lo llevas depletando 3, 4 semanas, hablando en términos de glucógeno, y esperas que en un día, 2 días maximice ese almacenamiento de glucógeno, es ahí cuando ya no se ve el resultado tan favorable que pensamos. Entonces, a veces, preferiblemente en México y en la actualidad, en el punto donde estamos parados, quizás depletar al atleta no es el mejor lo mejor que podemos hacer y por qué no mejor llevarlo un punto más cómodo, lleno, duro y que eso visualmente sea mejor en tarima que consumirlo 2 kilos más y que se termine viendo vacío, blando y no precisamente con las rayas que uno piensa, porque son atletas que van iniciando, son principiantes, no hay tanto músculo de por medio en el culo o en los isquios como para esperar ver las rayas que queremos y quizás la fatiga aumenta más. Entonces yo me he dado cuenta eso con los naturales que yo he preferido incluso hasta este punto. ¿Sabes qué? 2 semanas antes ya estás en un peso bajo, visualmente te ves muy bien, ya no te sacrifico más, ahí nos mantenemos y así nos vamos hasta la competencia y prefiero verte lleno y duro que sacrificarte y que te veas flat. Entonces, tan sencillo como eso. Y Porque ahí, hay por otra ejemplo, variable, dale, dale, dale. perdón Ángel, bien importante, que es el estrés. Lo que ya comenzara, hasta aquí se llegó la fase de pérdida, por decirlo así, hasta aquí el fuego del déficit. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se busca con una puesta a punto? Realmente el entender, pienso por parte de tanto el coach como el atleta, realmente qué se busca y no que sea una especie de quimera que nadie está muy seguro, puede ayudar un montón a que la persona en sí esté más tranquila y eso creo que sí tiene un impacto grande en cómo te ves.
de que si vas a tope y aparte todo va más tarde y aparte no había lo que pensabas que iba a... Cualquier cosa salió mal, que siempre van a salir mal las cosas, es de esperar, es la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, ten la certeza que va a salir mal. Eh, Tener eso en consideración y ya como que irte un poquito más relajado, más no que te valga madre, es muy diferente. Claro. Simplemente, ok, la chamba de pérdida de grasa ya se hizo. Ahora, ¿qué se busca? Buscar un poco más de glucógeno en los músculos para que se vean más 3D, más llenos en el escenario. Va, hay que hacer eso. En lugar de no tener claro exactamente qué se sigue buscando, de a lo mejor te va a aprovechar que la depletada y que perder todavía más grasa. No, ya no, pienso que toda esa serie de pajas mentales es lo que también puede afectar mucho cómo se ve alguien. Sí. Ahí para complementar un poco, igual yo creo que se va muy de la mano con lo que mencionas, Dani, la parte del factor tiempo y de que cada vez poder hacer, por decirlo así, una mejor fase de pérdida y de off también, porque al final de cuentas es muy importante saber de dónde vienes y para dónde vas, ¿no? Obviamente si a lo mejor es un atleta que por primera vez está empezando a llevar fases de pérdida de grasa de 25 semanas, 26 semanas, lo demás, al final de cuentas creo que igual es como un punto muy chingón en el cual lo puedes empujar para llegar a ese porcentaje de grasa que sabes que tal vez podrías ponerlo más bajo, pero mejor mantenerlo así para llegar al punto de la competencia ya posterior, seguir gestionando las variables mejor para hacer un mucho mejor off-season y cada vez una mejor etapa de pérdida de grasa, pero obviamente, y eso lo conecto con, no tiene mucho que subiste un post, Fer, de justamente creo que mencionabas que competías hasta 2026 si no mal recuerdo, o algo así, Sí. y es como, sí, güey, o sea, voltear a verlo no como una competencia o como un trofeo, sino como un, güey, ¿qué años tengo por delante? O sea, y en base a eso, cómo gestionar esos años. Y yo creo que poco a poco, tanto la parte del coach, nosotros con las personas tanto recreativas que pasan a ser atletas o atletas meramente también, y nosotros mismos, es como voltear a ver en cada vez hacer mejor las cosas, cada vez facilitarse mejor las cosas, hacer mejor el camino, pero obviamente lleva tiempo y lleva años. Entonces yo creo que eso igual es muy chingón voltear a verlo y no únicamente dejarlo como que en la competencia, que yo creo que pues ahí el factor tiempo es primordial, güey, para dar una mejor intervención, por decirlo así. Mm. Mencionaste algo importante que me gusta como que entenderlo así en mi propia persona, conocer el camino. Ya he recorrido esto, ¿no? Pero a lo mejor ya sé que aquí hay ciertos bachecitos y en cualquier fase, no necesariamente una competencia. ¿Qué retos involucra una fase de ganancia prolongada? ¿Qué retos involucra la pérdida de grasa? ¿Qué retos incluso un mantenimiento, un minicut, un refit, una puesta a punto? Y ya más o menos sabes qué esperar. Y si bien claro que va a haber imprevistos, como ya decías, ya conoces el camino y ya puedes empezar a darte la libertad de tomar pequeñas decisiones diferentes. Sí, incluso me tocó con un atleta que lo llevo a IMBA, que uno pues, siempre busca apretar más, ¿no? Porque nunca es suficiente y uno como coach también se vuelve más exigente cada vez con los atletas, con la condición que esperas. Y un atleta yo pensaba empujarlo muchísimo más, pero ya estaba teniendo como que el foco excesivo a la comida y eso lo estaba haciendo salirse de el déficit un poco, teniendo ciertos sentimientos de culpa y fue ahí cuando le dije, ¿sabes qué? Aumenta tales porciones de estas comidas y me dijo, güey, me reviviste, o sea, ya no tengo la necesidad de seguir con ese foco a la comida tan extremo, ese extra de comida, esos gramos más de avena, esos gramos más de arroz. Créanme que a un atleta le marca la diferencia cuando el estrés se está apoderando de él y cuando es más probable que todo se termine arruinando. Ya hay veces que es mejor revivir ese atleta, por eso es muy válida la estrategia de estar con tiempo antes e ir subiendo la comida poco a poco porque no vas perdiendo glucógeno, lo vas manteniendo, lo vas maximizando y puedes ir a competir sin ningún problema y sin hacer nada extraño en la peak week. Entonces, trato de cada vez hacer eso más con los atletas naturales, pero requiere como de una mejor planeación y entendimiento por ambas partes para que se logre ese éxito en las últimas semanas. Ahí, por ejemplo, me acordé, que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Pero recuerdo, se me queda muy presente, güey, ese episodio que tuvimos con Alberto, en donde justamente mencionaba eso, ¿no? Que de sus primeras competencias fue como, oye, pues ya llegué a este punto de perder grasa, compitió y lo demás, empezó a comer y empezó a verse mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso igual es muy interesante, incluso si lo vemos a un nivel
como de micro a macro. O sea, al final de cuentas, si tú ya eres una persona que lleva tiempo, ¿no? A lo mejor durante 2, 3 años estuviste de modo recreativo y pasaste por pérdidas de grasa y después a mantenimiento, como que empiezas a tener, no sé cómo lo hayan visto ustedes, en su experiencia propia, igual con las personas a las que llevan los atletas, como que empiezas a tener ciertas pistas de cómo se va a comportar respecto, oye, yo ya sé cuando pierde grasa, empieza a comer, empieza a la parte de meter más hidratos de carbono, lo demás, empieza a verse mejor a los tales días, ¿no? O a tales cantidades, ¿no? Obviamente como que eso al final de cuentas son pequeñas huellas que nos van dejando para una vez llevándolo a un proceso de pérdida de grasa más puntual, más extremo, si lo queremos ver así, pues más o menos vas teniendo datos respecto a cómo más o menos se puede ir comportando la parte de eso, como decía Dani hace un momento, pues conocer el camino, no más. Tener la flexibilidad de no identificarse, vaya, pues de ninguna manera. Me refiero particularmente, ok, si estás en una fase de pérdida, vaya que va a haber énfasis en la tasa de pérdida, en llegar a ciertos números, el déficit, la madre. Ok, ya después, en una fase de recuperación, pues ya no es tanto. Y tú no enfrascarte en la idea de que ahora me interesa que ganes tanto, no, poder cambiar el chip, digo que ahorita la prioridad es otra. No sé si me explico. Y eso es un poco complicado cuando, pues vaya, nos identificamos como gym rats. Que ¿qué hace un gym rat? No, pues siempre se enfoca en eso, pero no. Fer lo comentaba, no sé si fue contigo mismo, con Lau, cuando compitió, pero que a veces también el no tener un plan es parte del plan. Saber y no volverte loco de que, ok, ya hiciste esto, ahora lo que sigue es que te relajes, que vuelvas a comer como un ser humano haciendo, o bueno, no totalmente, pero sí haciendo un poquito más de caso a señalizaciones internas. Y Claro. eso, el no identificarse, pienso, es, incluso puede ser aterrador, como que el no tener un plan para cualquier Ujú. persona que se identifique como Jim Rad y lleva sus registros, todo el rollo, a veces soltar un poquito sí puede dar mucho miedo. Sí. Totalmente ahí. Y ahorita que dijiste eso, Dani, o sea, es como cambiar la prioridad, pero al final, pues sigue siendo lo mismo. O sea, pasa porque, pues, de alguna u otra manera, no identificado, pero pues ya tiene ciertos patrones de alimentación. O sea, como que ya sabes qué es lo por lo que por lo regular comes. Y yo creo que eso es algo muy chingón y es una victoria que se respira mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les quería compartir algo, o sea, la parte de que ahorita todo septiembre estuve como que en esta parte de mantenimiento, porque ya estaba comiendo bastante, entonces ya como que dije, ok, voy a mantenerme. Y ahorita justamente ya después de un año, yo creo que un poco más, que no estaba en déficit, es muy liberador el poder estar justamente la anterior semana, salí con unos amigos y decir, me quiero comer esto. O sea, me quiero comer una hamburguesa, lo demás, porque pues estábamos conviviendo. Ah, pues ok. Lo comes y sigues, güey. O sea, algo que mi yo tal vez de hace un año, o tal vez un poco más, no, yo creo que sí hace un año, no pudiera, güey, porque te empieza de no mames, güey, ya valió madre, güey, ¿cómo la voy a contabilizar? Y ahora ya me salí del plan, chingada. O sea, como que empezar a ver esas pequeñas victorias poco a poco es lo que genuinamente, como dices, o sea, sueltas de identificarte como un soy esto, soy Jim Bratz y tengo que llevar registros de todo, cuando al final de cuentas genuinamente ser una persona, por decirlo así, con ese interés, ya sea pérdida de grasa, mantenimiento, aumento de masa muscular, es simple y sencillamente entender más los patrones del día a día, güey. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma comida, sigues yendo a entrenar. Cuando pierdes grasa vas a comer un poquito menos. Tal vez ya después de ciertas semanas te sientas un poquito más cansado. Cuando estés ganando masa muscular vas a comer más, güey, pero no deja de ser eso mismo, güey. O sea, siguen siendo al final de cuentas esos mismos patrones, nada más que de repente a la baja y de repente al alta y de repente a la baja. Entonces ya, nada más Siento eso que para eso compartir. paradójicamente le da mejores oportunidades a un atleta. De Totalmente. conocer en qué fase está, conocer, por ejemplo, las demandas de una preparación que se buscan puesta a punto, qué esperar después, en lugar de siempre tratar de mantener cierta imagen de lo que es una persona, un culturista o lo que sea. Es como Claro, que esa capacidad de flexibilidad y de no identificación, pienso que es, se dice fácil, pero está creo cabrón. que las cosas más complicadas. Sí, Totalmente. aparte de eso, como del, ya por último, lo del Sí. seguimiento del plan, es como yo para que catalogarme a mí mismo como no seguir el plan, tendría que no tomar en cuenta literal nada de lo que está pasando en el día a día con horas de sueño, con algún entrenamiento de por medio, con algún mínimo de pasos, con algún mínimo de frutas o verduras en el día. Entonces una hamburguesa no viene a alterar ese seguimiento del plan, porque si fuera nulo el seguimiento sería como que, ok,
empiezo Ajá. desayunando lo que sea sin pensar en ningún objetivo, después lo que caiga y no me muevo y empieza el círculo vicioso de un competidor que pasa un off-season y resulta que el off-season Ujú. se le fue de las manos. Entonces, que el atleta entienda bien a qué se refiere con su seguimiento del plan, da mucha tranquilidad para llevar de mejor manera el culturismo y de una manera más relax. Porque a mí siempre me dicen, oye, ¿y tú cuándo no sigues el plan? Pues no es, para mí decir eso no puedo ni siquiera explicarlo porque sería un día muy raro, güey, como, pues sería ignorar todo, güey, o sea, no Está sé, cabrón, güey. Sí, sí, sí. O sea, no es sé, algo que ya sería está. desayunar 6 gorditas, Sí, sí. comer 2 hamburguesas y cenar chingo de tacos y nunca lo hago, güey, entonces Claro, güey. eso para mí sería no seguir el plan como tal. Ahora, en definición, evidentemente se cierra más esa área de oportunidad de ser muy flexible, pero debes de entenderlo así. Totalmente. Incluso ahorita que dijiste eso, Fer, pues ampliaste la visión, porque muchas veces como seguir el plan es tal cual, Y la dieta y lo eso está demás. en el blog explicado, spam. Ahí nomás, spam para que aquellos El interesados, ahí spam está está en abierto la para que se descripción. suscriban. Sí. Y te digo, o sea, amplias la vista, güey, porque ya no es como de, oye, pues es que el plan es también monitorear lo demás, güey, el sueño, los pasos, o sea, eso ya es al final de cuentas el estar viendo todo ese espectro, ¿no? Y no únicamente en salirte de la dieta o de lo demás. Creo que al final de cuentas como que ampliar la definición está muy chingón porque justamente como que te hace tener más soltura respecto a eso, entender mejor los procesos, lo que decías hace rato, Dani, la parte de saber en qué momento estás, qué vas a esperar y qué es lo que viene, todo eso es muy chingón porque justamente te genera esa parte de, ok, pues va a pasar, güey, ni modo, ¿no? Son momentos, en caso de pérdida de grasa, pues es incomodidad, güey, ni pedo, ¿no? O sea, es parte de, no es la manera absoluta de ser un gym rat, ¿no? O sea, como que igual quitar un poquito esa parte romántica que se da en redes, en TikTok, lo demás, como que, pues es chido. Y al final, eso justamente es lo que hace, pues, que tengas longevidad acá, ¿no? Y puedas verlo en el largo plazo. Entonces, pues nada, carnales, hemos grabado un gran episodio. No sé, güey, Fer, Dani, ¿quieran poner unas conclusiones antes de terminar este episodio? A lo mejor lo podemos dejar para un próximo episodio, Ok. pero para todos aquellos Gymrods que estén pensando, que les dé curiosidad competir, que definan bien por qué lo hacen, que no venga desde un externo, que le quiero probar a esos güeyes a los que no creen, no, güey, o sea, a nadie le importa. Sí, A bueno. todos nos encantaría bueno, la verdad es que no, a mí no me encantaría eso, pero muchas veces nos imaginamos que el mundo gira alrededor de nosotros y que existen personas que no creen y que les tenemos que demostrar, no, güey, o sea, no, eso no va a pasar, güey. Si lo vas a Una hacer, pues falsa. no sé, que sea como que, porque a ti te nace, porque lo quieres vivir, porque sabes que un trofeo, un lugar no te va a definir, se dice fácil, también para mí, más difícil realmente hacerlo, pero que identifiquen, que hagan así como que un poquito de introspección por qué hacerlo, qué conlleva y que eso no va a haber un antes y un después de que sean mejores o peores personas, simplemente es una experiencia de la cual se puede aprender y que desafortunadamente en mi propia experiencia dando clases en varios lugares, he conocido muchas personas que deciden competir, perdón, tienen una experiencia muy mala y se alejan del entrenamiento, de comer un poquito más saludable y eso es lo que como que pienso con este episodio quisiéramos aportar, que no sea el caso. Y como diría mi buen amigo y colega Kevin Villa, un mal lugar o una mala pick week no te hace un muy pésimo entrenador o un muy pésimo atleta. Entonces, hay oportunidades para aprender, para seguir puliendo y seguir mejorando, y que una sola competencia no define como tal tu persona, tu éxito como preparador o como atleta. Ah, bueno, pues ahí quedó. Igual, yo igual para agregar un poco respecto a eso, es justamente ampliar un poco la definición igual de culturismo, ¿no? O sea, no verlo como que el bodybuilding en sí es únicamente el día de la competencia ya, ¿no? O sea, hay muchas cosas que rodean al mismo y al final invertirle el tiempo suficiente a intentar entender cómo puedes conformarlo y cómo adaptarlo a tu vida, eso es bien interesante, ¿no? Y como decíamos hace un momento, es, güey, esto es en años, esto es tiempo, ¿no? O sea, no hay otra cosa, o sea, no verlo como un final, o sea, de que cuando compite ya, se acabó. O sea, creo que vale la pena invertirle tiempo en entender de cómo te comportas respecto a tu relación con los alimentos, la nutrición en general, entrenamiento. Entonces, todo eso es un viaje chingón y que vale muchas veces la pena invertirle el tiempo. Y Entonces, que no hay nada que demostrar, güey. No es como que sí, pues sí. tengamos un grupo de seguidores, güey, que tienen allá anotadas nuestras fechas. Ah, este culero no entrenó el día de hoy. Thank you.
Sí. y que Y les al rato puede le mandan un motivar. mensaje al Dani, oye, bro, no has subido historias, ¿qué pedo contigo? ¿Qué Sí, pedo, exacto. O Dani? sea, Dani, ¿qué a lo pedo, mejor güey? si pasa una semana van a decir, ah, cabrón, y ese vato que subió historias, Sí. yo no haciéndose pajas mentales de que, no, no, no. Lo digo para relajarnos, mano, porque si de por sí es un esfuerzo fisiológico considerable, más aún si le metes carga psicológica. Ey, Totalmente. Pues ahí quedó. Carnales, antes de pasar a las recomendaciones musicales, se me olvidó, güey, se me fue, pero ahorita le voy a decir al buen Alex que si puede recortar esta parte de, obviamente, mencionar al patrocinador oficial, güey, a Essentials, ¿no? Que dejamos links en la descripción, igual, obviamente, todo el episodio guiño guiño a Essentials. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Le vamos a dejar links en la descripción a aquellos interesados que quieran seguir igual apoyando este proyecto de Gym Rats. Les agradeceríamos muchísimo si van por allá. Tienen el descuento igual del Buen Fer, para quien quiera utilizarlo por ahí para eh, echarse algo de Essentials. Entonces, pues nada, carnales. Ahora sí, recomendaciones musicales de esta semana, güey, antes de irnos. ¿Quién gusta empezar? Dani, Fer, ¿qué les dejan a los Gym Rats, güey, para esta semana? ay, güey. Yo También. dejo la canción, bueno, el remix. Ah, no, ese creo que ya lo dije, el de CCC, ¿verdad? Ya lo dijiste, güey, ya lo dijiste. Ya lo escuché gracias a ti, güey, entonces sí, ya lo Está dijiste. chido, ¿no? Está bueno, está con madre. Está bueno. Bueno, la de Cuerno Mío de Junior H. Ah, cabrón, esa no lo he escuchado, ¿eh? Ok. Está chida. Ahí quedó la recomendación de Fer. Dani, ¿qué nos dejas, carnal, para esta semana? Pues para dar un poquito de variedad y entonar con ustedes, Claro. fíjense que me he dado la tarea de aprenderme dos, tres corridos bélicos en la guitarra para, ok, ¿de Uf, qué se trata, papá. no? Sí, sí, ¿De sí, qué se claro. trata? ¿Qué hacen estos muchachos? ¿En qué difieren? Y me encontré Claro. por ahí un requinto muy interesante de una canción que se llama El Gross, que dije, ájale, si hay gente virtuosa en estas cosas, entonces esa les dejo el Gross. Hay dos, Ujú, Irland García y Grupo ujú. Codiciado, topen los dos. La cosa es que musicalmente hablando es muy interesante y sí hay mucha gente ahí muy talentosa haciendo requintos muy virtuosos. No, es que los corridos como que, no sé, güey, exponencian Sí, tu sí, sí, persona, güey. güey, a otro nivel. Te Como prenden, que estás cabrón. así agüitado y empieza y ya valió madre. Tengo Totalmente. teorías de haber estado Ok. escuchando y sacando. Siento que es por el ritmo, Sí, Mm, ¿sabes? Es como un así como poquito, que te hace estar como así. una pinche balacera, ¿no? sí, 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 sí. Aparte, Una balacera, como- la verga. sí, no, neta, Sí, güey, sí, no es sí. mame. Y aparte, como que te acelera, güey. Ajá, sí, sí, También sí. pienso que tienen una especie de nostalgia los corridos, pero a la vez agresividad. Y eso es, Ujú, si me permiten ponerme muy ñoño, por el uso de la escala armónica menor, que ujú, es una escala que se usa mucho en la música neoclásica, que es así ujú. como que entre de repente suena alegrón, pero no me dejarán mentir que también tiene sus notas ahí medias como que raras, tristonas. sí. Ajá, sí, 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 claro. ¿Te has notado, no? Sí, Por sí. ejemplo, la de ella baila sola, como que hay una especie de Ah, está bien melancolía, chida, güey. a la vez que hay como que fiesta y la madre. Entonces, Ujú. mi teoría, Sí. y por eso les dejo esas en esa ocasión. En fin, Perfectísimo, güey. Yo les dejo uno que no es tan corrido, más como banda, del buen Alfredito Olivas, güey. Les dejo una que se llama Vete. Está muy chingona. Creo que apenas la sacó. Bueno, apenas la escuché, porque creo que Alfredo no. Olivas es el Ricardo Arjona del regional mexicano. Ahí está. No mames, Saca gran unas artista. letras acá medias raras de mezclando Sí, conceptos. güey. Sí, sí, sí. Le mezcla de todo. Hace tiempo, güey, que no escuchaba a Alfredo Olivas. Ves que tuvo sus picos, güey, con este del paciente y demás. Y ahorita justamente estaba apareciendo en aleatorio y dije, ah, no mames, qué chingón. No sé si apenas la haya sacado. Pero pues bueno, carnales, ahí dejamos las recomendaciones. Como siempre, un pinche gustazo, un pinche honor platicar con ustedes. Pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en Spotify, que son un chingo de gracias, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por ahí en Spotify. Igual a los que nos vieron en YouTube, muchísimas gracias. Los de Spotify nos ayudarían un chingo si dan una vueltita por YouTube al canal de Jim Brats, se suscriben, comparten el episodio y pues también a los de YouTube, si nos están viendo, dense una vueltita por Spotify, compartan el episodio, nos ayudaría un chingo y seguiría alimentando este gran proyecto que ya en unos días, hace 2 años, güey, qué perra locura, 2 años que estamos aquí platicando, güey. Entonces, pues nada, ahí lo dejamos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.